México es un país con una herencia cultural compartida, teniendo en su haber sincretismos de la fusión de la cultura prehispánica y de la cultura europea. Pero sin duda, eso nos hace ser un país lleno de tradiciones, costumbres y uso que nos da esa característica forma de ser. Y con la frente en alto nos hermanamos con el pueblo español, dejamos atrás las rencillas y abrazamos el pasado con una visión esperanzadora de paz y armonía. Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. ¡Todos a bordo! Tema: la conquista de la Nueva España. Aprendizaje esperado o propósito: reconocer y reflexionar la influencia de la invasión española en México, para la fusión cultural y la creación de una nueva nación conformada por sincretismos culturales. La Edad Media y el oscurantismo llegó a Europa con tal fuerza que todos los logros y conocimientos aprendidos en la Edad Antigua pasaron a ser prohibidos, paganos o mitos. La influencia del pasado y la Iglesia Católica se esparcía con codicia y pervención inquisitora, todo lo que afirmaba combatir la propia Iglesia, lo que se ha convertido en uno de los episodios más oscuros de la Iglesia y de la que incluso el Papa Juan Pablo II pidió perdón a la humanidad, por lo que él calificó los errores y crímenes de la Iglesia. Las dinastías europeas peleaban hasta por la más minúscula roca en el borde de sus fronteras y buscaban cualquier excusa para atacar a sus vecinos, que muchas veces eran sus propios congéneres, porque si algo se sabe sobre las monarquías europeas es que el poder de Europa radicaba en solo unas pocas familias, y todas ellas emparentadas. Ante la imposibilidad de avance, los europeos miraron hacia el oriente, pero ese territorio estaba dominado por los turcos otomanos, que tras la caída de Constantinopla en 1453, dominaban todo el continente asiático. Por lo que el mar era la única forma de llegar al continente asiático. Sin embargo, era más peligroso que lo que parecía, ya que las inclemencias del clima, sumado a la piratería, impedían que todos los navíos llegaran a puerto a salvo, por lo que muchos buscaban maneras de sortear la travesía sin peligro, por lo que a finales del siglo XV, algunos ya teorizaban la posibilidad de navegar hacia el poniente para llegar al continente asiático. Entre ellos estaba Cristóbal Colón, quien con ayuda de los reyes católicos de España y en especial de la reina Isabel I de España, logró llegar al continente americano en 1492. Pero a pesar de que Colón hizo 4 viajes al continente, nunca se enteró de que había descubierto América. Ese privilegio lo obtuvo Américo Vespucio unos años después. Tras el descubrimiento, se dieron una serie de exploraciones al Nuevo Mundo, como fue llamado, auspiciadas por las coronas de España principalmente, pero también de Francia, Holanda, Portugal y finalmente de Inglaterra. En estas expediciones, el primero que exploró el territorio mexicano fue el español Francisco Hernández de Córdoba,
en 1517, quien exploró el territorio que llamaron como Isla de Yucatán, al pensar que se trataba de una isla. Algo curioso de este hecho es que, según algunas crónicas, dicen que los conquistadores españoles, al llegar a tierras yucatecas, preguntaron a los mayas pobladores: vosotros indios, ¿a qué cómo llamáis estas tierras? A lo que los mayas se miraron unos a otros y respondieron: Yucatán, Yucatán, que traducido al español quiere decir: no te entiendo. El segundo en explorar el territorio fue Juan de Grijalva, en 1518. Después del primer y amargo encuentro de los españoles con los habitantes, enfrentamiento en el que Hernández de Córdoba fue herido y pereció a causa de ello, para después adentrarse un poco en el territorio y descubrir de que no se trataba de una isla, sino un territorio más amplio. Descubrió el río que hoy lleva su apellido, y llegaron a él informes de una ciudad vasta y poderosa, tierras adentro, a la que los nativos llamaban con un tono de respeto y desprecio combinados, como México Tenochtitlan. El gobernador de Cuba encomienda la tercera expedición a Hernán Cortés, con la misión de establecer una base de operaciones para futuras expediciones, zarpando para este hecho con 11 naves, 518 infantes, 16 jinetes, 13 arcabuceros, 32 ballesteros, 110 marineros y 200 indios cubanos y negros como refuerzo de tropa. En total, acompañaban a Cortés 889 hombres, además de contar con unas 10 piezas de artillería de bronce, 4 falconetes y unos 32 caballos, llegando al territorio de la actual Veracruz el 10 de febrero de 1519. Siendo Cortés conocedor de leyes, nombra a uno de sus hombres como gobernador de la Villa Chica de la Veracruz y renuncia a su puesto de comandante, así que su hombre lo nombra capitán general de la Nueva España y por tanto, ahora con esa autoridad, se encamina tierra adentro, pero antes destruye 10 de los 11 barcos y el sobrante lo envía con provisiones suficientes y tesoros otorgados por los mensajeros de Moctezuma II, Tlatoani de Tenochtitlan, que le había enviado para invitarlo a irse. El barco zarpó directo a España, sin pasar por Cuba, para evitar que Velázquez pudiera actuar rápido. Cortés marchó con sus hombres y tuvieron algunos efímeros enfrentamientos con los pueblos mayas de la región, a quienes vencieron fácilmente, no por la superioridad numérica, sino por la tecnológica. En esos encuentros se reencontraron con Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Este último decidió acompañar a Cortés y fungió como su intérprete de mayense. En Tabasco, tras derrotar a los mayas de la región, fueron recompensados con tributos, entre los cuales iba una joven esclava llamada Malinali, quien Cortés prácticamente adoptó desde el inicio, aunque se la dio originalmente a su amigo Alonso Hernández Portocarrero, quien se dice también era primo de Cortés, y tras descubrir que la chica, que en aquel entonces tendría entre 16 y 19 años, hablaba náhuatl y maya, la adoptó como intérprete, por lo que por su estatus social elevado, ahora por ser la mujer de Cortés, la llamaron Malintzin. Pero los españoles, que no lograban pronunciarlo, la llamaban secamente Malinche. Tras vencer a los tlaxcaltecas y hacerlos sus aliados, Cortés llegó a Cholula, donde los cholultecas les tendieron una trampa, la cual los españoles descubrieron y respondieron con tal violencia que con las ya 1,300 tropas que tenía Cortés, acabaron con 5,000 cholultecas en tan solo 5 horas, misión que muchos totonacas y varios fieles a Cortés vieron con reprobación,
pues hasta entonces la mayoría de los pueblos con los que se habían encontrado los habían recibido y tratado por dioses, sobre todo a Cortés, que al principio lo vieron como Quetzalcóatl que regresaba a reclamar sus tierras. Tras la masacre de Cholula, Cortés ya no tuvo impedimento para llegar a las orillas del lago de Texcoco por el paso de Cortés entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, donde quedaron maravillados con la visión de una ciudad que flotaba sobre el agua. En la entrada de Tenochtitlan se dio el encuentro de Moctezuma II y Hernán Cortés. El 8 de noviembre de 1519, Moctezuma invitó a Cortés a acompañarlo a la ciudad, donde fueron hospedados en el templo de Axayácatl, y ahí mantuvieron preso a Moctezuma, hasta que llegó a oídos de Cortés la llegada de navíos que en un principio Cortés pensó que eran los refuerzos que había solicitado al rey. Sin embargo, era una misión punitiva al mando de Pánfilo de Narváez, para capturar a Cortés y llevarlo a Cuba, por órdenes de Diego de Velázquez. Sin embargo, Cortés derrotó a Narváez y logró que sus tropas lo siguieran, lo cual llevó a Cortés a tener más hombres a su favor, más armas y más caballos. A su regreso a Tenochtitlan, descubrió que Pedro de Alvarado, hombre de cabellera rubia, a quienes los locales llamaban Tonatiuh por el color de su cabello, que era su hombre de confianza, que había dejado a cargo en su ausencia, había cometido una matanza de inocentes en la plaza mayor del templo, en la que perdieron la vida cientos de personas, lo que provocó el enojo de los mexicas, quienes ahora, comandados por Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, planeó sacarlos. Esto se dio cuando, después de tratar de calmar al pueblo, los mexicas apedrearon a Moctezuma, quien no se sabe si perdió la vida por una pedrada, puesto que algunos textos apócrifos dicen que la causa de muerte de Moctezuma fue cuando cayó del techo a causa del golpe con la piedra, lo que le causaría la muerte. Y otro dice que un mexica lo apuñaló mientras yacía inconsciente tras el apedreo, por considerarlo traidor. Sea como fuere, Cortés tuvo que salir de Tenochtitlán, y en su huida, por la noche del 30 de junio de 1520, los españoles fueron derrotados por las fuerzas de Cuitláhuac en la llamada Noche Triste, y esto provocó la pérdida de un tercio de las tropas de Cortés, así como de la mayoría de los tesoros que había amasado. Durante el siguiente año, Cortés se hizo con aliados y construyó bergantines, embarcaciones de bajo calaje, para navegar en el lago, y comenzó un asedio sobre la ciudad de México Tenochtitlan, que duró 75 días y que finalizó el 13 de agosto de 1521, con la rendición del último tlatoani mexica, Cuauhtémoc, puesto que su tío Cuitláhuac había muerto meses antes por una epidemia de viruela que cayó sobre Tenochtitlan. Al rendirse, Cuauhtémoc dijo a Cortés: «He hecho todo lo que pude por defenderme a mí y a mi pueblo, mas ya no puedo. Toma pues aquel puñal que llevas en el cinto y mátame con él». Pero Cortés le interrogó bajo tortura para que revelase la ubicación del oro, a lo que Cuauhtémoc no respondió nada estoicamente. Tras la caída de México Tenochtitlan, el rey Carlos I reconoció los logros de Cortés y lo nombró primer gobernante de las Indias y Nueva España. Pero, ¿cómo hizo Cortés para organizar el gobierno tras la conquista del territorio? Lo veremos en el siguiente video. Actividad. Continúa tu línea del tiempo que iniciaste en el video pasado, contemplando las fechas manejadas en este video. No olvides ilustrar. Puedes ampliar tu línea de tiempo con información de otras fuentes, pero no olvides incluir la bibliografía de dichas fuentes.
Finalmente, la respuesta a la pregunta del video pasado y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue: ¿en qué famoso códice se relata la peregrinación de los mexicas hasta México Tenochtitlan? El Códice Boturini, o Tira de la Peregrinación, relata la travesía de los mexicas, antes aztecas, desde Aztlán hasta México Tenochtitlan, guiados por su dios Huitzilopochtli, y consta de 21 páginas o láminas de papel amate. La pregunta del video de hoy es: ¿de qué año a qué año duró la conquista de México? Esperamos que este video les haya gustado, y si es así, los invitamos a suscribirse, compartir en tus redes y darle a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos toda la semana, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente: nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.